El caso de hoy tomó inicio el día 6 de septiembre del 2006, cuando Elizabeth Zoaff, de 14 años, tomó el autobús escolar para ir a su casa, pero esta nunca llegó a su destino. Para ser exactos, el día que desapareció Elizabeth, ella se encontraba a pocos metros de su casa. Elizabeth ese día bajó del autobús escolar y se dispuso a caminar hacia su casa como lo hacía normalmente. Mientras caminaba, apareció en medio del camino un tipo bastante extraño, el cual se identificó como oficial de policía de narcóticos. Elizabeth efectivamente corroboró que este tipo tenía una placa policial en el pecho, y en ese momento el policía le dijo que quedaba automáticamente detenida, porque habían descubierto que sus padres tenían una plantación de marihuana en el jardín trasero de su casa, y que ella, por ser parte de la familia, era culpable. Sin que ella pudiera reaccionar ante esta acusación, el policía rápidamente le colocó las esposas en las manos a Elizabeth, dejándola completamente inmovilizada. Increíblemente, Elizabeth pudo controlar su desesperación. Pensaba que si este tipo realmente era un policía como decía ser, no le haría nada malo. Elizabeth pensaba que todo esto se trataba de una confusión y que pronto se resolvería, pero con el pasar de los minutos se dio cuenta que pasaba algo raro. Al ver que Elizabeth tenía algunas sospechas, este tipo comenzó a arrastrarla hacia un bosque cercano. Una vez se adentraron al bosque, el tipo le colocó un collar explosivo a Elizabeth y le dijo que si tenía intenciones de escapar, detonaría el collar y le explotaría la cabeza. En ese momento Elizabeth se dio cuenta que sus sospechas eran ciertas y que efectivamente este tipo no era un oficial de policía. Luego de amenazar a Elizabeth con explotarle la cabeza, le dijo que si intentaba escapar iría a su casa y mataría a su hermano pequeño. Mientras tanto, en su casa la esperaban sus padres, quienes no se imaginaban ni de cerca lo que estaba pasando con Elizabeth. Al día siguiente de la desaparición de Elizabeth, su casa estaría rodeada por policías y periodistas en todo momento. Obviamente que el rostro de Elizabeth también aparecería en todos los periódicos y pantallas de televisión. Todos verían su foto con el titular de "Se busca". Lo que es importante destacar es que Elizabeth jamás perdió la calma. Siempre se mantuvo muy alerta y mantuvo la cordura. Elizabeth comenzó a pensar un plan para escapar de la situación en la que se veía envuelta. Y en todos esos pensamientos se le ocurrió una idea. Esta idea sería muy interesante y la salvaría días después de lo que podría haberle ocurrido. Mientras este hombre la iba arrastrando a través del bosque con las manos inmovilizadas y con el collar explosivo en el cuello, Elizabeth se sacó uno de sus zapatos y lo dejó tirado en el camino. Ella pensaba que alguien encontraría ese zapato y al darse cuenta que le pertenecía a ella, iban a centrar la búsqueda en ese lugar. A los minutos de haber dejado su zapato y de seguir siendo arrastrada, este sujeto con su pie comenzó a quitar la tierra y las hojas del suelo. Todo eso para dejar al descubierto una puerta al ras del suelo muy similar a una escotilla. El tipo levantó la puerta y arrastró a Elizabeth a un búnker subterráneo, el cual estaba provisto de una cama, una estufa, un televisor y muchos elementos explosivos. Elizabeth en ese momento vio su mundo caer en pedazos, ya que estaba siendo atrapada por un secuestrador. La identidad de este secuestrador era Vinson Filiau, y el búnker que tenían enfrente era el calabozo que Vinson había elegido para su captura. Obviamente la familia denunció la desaparición de Elizabeth, pero la policía al principio pensó que esto simplemente se trataba de la fuga de un adolescente con algún novio o alguna amiga, y que esto tenía que ver más con una cuestión de edad que con un secuestro. Vinson ató con cadenas a Elizabeth, cerró la salida y todas las posibles vías de escape. También se comprobó que abusó repetidamente de Elizabeth durante los días que duró el cautiverio. Elizabeth por su parte jamás perdió la calma. Incluso comenzó a idear un plan para poder salir con vida de este lugar. Elizabeth tenía que ganarse la confianza de su secuestrador y asegurarse de no gritar cuando él la maltratara y abusara de ella. Tuvo también que comenzar a mostrarse amable con él, también a conversar con él y escuchar todo lo que él le decía. De esta manera Vinson comenzó a verla de otra forma. No la veía como una secuestrada, sino que la veía como alguien que le hacía compañía.
Elizabeth tenía muy en claro que si lograba que su secuestrador la viera de otra forma que no sea simplemente su presa, sus posibilidades de salir con vida de este lugar aumentaban. La confianza fue tal que en los días siguientes ella lo convenció de que él la dejara salir del búnker para tomar un poco de aire. En estos paseos que los daba custodiada por este tipo, Elizabeth se las arregló para arrancarse mechones de cabello y dejarlos en los árboles, con la esperanza de que alguien los encontrara y se diera una idea que el lugar en el cual estaba secuestrada estaba muy cerca, pero eso nunca pasó. Sin embargo, Vinson, con el pasar de los días, iba mostrándose más paternal con Elizabeth, y esto obviamente era una ventaja para ella. Incluso en algún momento, él le permitió utilizar su celular para entretenerse. Obviamente Elizabeth no perdió ni un minuto, y se dio cuenta que teniendo este celular podría comunicarse con quien sea. En el búnker claramente no tenía señal para hacer llamadas o enviar mensajes, pero aprovechó que Vinson se había quedado dormido para sacar su mano por una ventana pequeña y poder enviar un mensaje. Esa misma noche sus familiares y varios amigos recibieron el mensaje de Elizabeth, contándoles lo que había sucedido y brindándoles algunos detalles para que la pudieran encontrar. La ineficiencia de la policía se hizo presente una vez más, y trataron de convencer a los familiares que esto se trataba del mensaje de algún bromista y que no era Elizabeth. Pero los familiares estaban seguros que el mensaje lo había escrito Elizabeth y exigieron a las autoridades que salieran a buscarla junto con ellos. Cuando rastrearon el número del cual se había enviado el mensaje, dieron con el titular de la cuenta, el cual obviamente no era otro que Vinson. Cuando investigaron un poco sobre la vida de Vinson, se dieron cuenta que era un trabajador de construcción desempleado y que era buscado por agredir sexualmente a la hija de 12 años de su ex esposa. Cuando fueron a hablar con la ex esposa de este tipo, ella no pudo brindar el paradero actual del hombre porque obviamente no lo sabía, pero sí les mostró algo que llamó mucho la atención. Les mostró un búnker que había construido en el jardín trasero de su casa. También dijo que sospechaba que había construido más en otros lugares. En ese momento la policía se dio cuenta que Elizabeth estaba viva y que estaba escondida en uno de estos búnkeres. Mientras tanto en el búnker, Vinson veía las noticias en el televisor pequeño a baterías que tenía, y de repente vio su cara en todos los noticieros. Obviamente el tipo se desesperó completamente, empezó a gritar y romper cosas perdiendo la calma. En ese momento Elizabeth pensó que este era su fin, y que este tipo la iba a matar y esconder su cuerpo para que no lo atraparan. Elizabeth comenzó a pensar todas estas ideas, pero de repente algo cambió. Vinson se dio vuelta en este ataque de furia que tenía y miró fijamente a los ojos de Elizabeth. Con los ojos desencajados le dijo algo. Le pidió que le diera un consejo y le preguntó qué debería hacer. En este momento nos damos cuenta que este tipo tenía muy avanzado el síndrome de Lima, que al igual que el síndrome de Estocolmo, aunque en este caso al revés, este secuestrador había desarrollado un vínculo emocional hacia Elizabeth, a tal punto que ya no confiaba en sus pensamientos y ahora le pedía consejos y ayuda a la chica que tenía secuestrada. Elizabeth, demostrando su inteligencia nuevamente y manteniendo la calma, le aconsejó que debía abrir la puerta del búnker y que tenía que escapar. Obviamente no iba a ser fácil escapar juntos, porque la policía estaría buscando a un hombre grande con una mujer joven, pero si él escapaba solo, iba a poder escapar tranquilamente. Ella le dijo que escapara, que ella se quedaría en el búnker encerrada y que cuando las cosas se calmaran regrese, porque ella lo iba a estar esperando. El tipo obviamente dudó porque esto le parecía sospechoso, pero en el fondo, él confiaba ciegamente en Elizabeth, así que le hizo caso. Abrió la puerta del búnker y corrió hasta perderse en el bosque. A la mañana siguiente la policía llegó a este lugar siguiendo la localización del celular. Lo primero que encontraron fue el zapato que Elizabeth había dejado en el camino, y a lo lejos vieron abrirse una puerta al ras del suelo. Era Elizabeth. En ese momento quisieron acercarse, pero Elizabeth les dijo que no lo hicieran porque podría haber explosivos enterrados. Es increíble cómo una chica de 14 años mantuvo la calma hasta el último momento. Para lograr salir con vida de esta situación,
y también para cuidar la seguridad de las personas que habían venido a rescatarla. Finalmente, el 17 de septiembre, Vinson fue arrestado a 5 millas de su casa. Estaba portando una pistola Taser, una pistola de perdigones y un cuchillo de cacería. Vinson fue acusado de secuestro y de hacerse pasar por un oficial de policía. En el interrogatorio se declaró culpable y dijo que había armado el secuestro de Elizabeth como venganza, porque decía que hace algún tiempo lo habían acusado falsamente de un delito sexual. Vinson finalmente fue condenado a 421 años de prisión en una sentencia inaudita que sumaba los años por todos los delitos cometidos. Obviamente se convirtió en la sentencia más alta brindada en aquel condado. El 3 de mayo del 2021, cuando Vinson tenía 51 años y apenas había cumplido 14 años de su extensa condena, fue encontrado sin vida en el suelo de su celda. Las causas de su muerte fueron desconocidas. Después de esto de Elizabeth no se supo mucho, solo que dio algunas entrevistas a canales de televisión y que su secuestro fue adaptado a una película. Y si te gustaría escuchar más casos como este, no olvides darle like al video y dejar en los comentarios qué caso te gustaría escuchar. Nos vemos en el siguiente video.